Fui golpeado, puñetazos, patadas, por hacer la voluntad de Dios. Y siempre que nosotros, los que queremos servirle al Señor, nos disponemos a hacer su obra, siempre el diablo nos va a atacar fuertemente. Quiero contarles mi testimonio de hace aproximadamente unos 8 años. Había una mujer que estaba golpeando a un niño. Al apercibirme que ya era como una mujer ensañándose contra un niño, yo me moví donde estaba y me metí en medio. Y esta mujer, al ver que yo no permití que siguiera maltratando, después de llevar bastantes golpes, este niño, entonces ella comenzó a golpearme a mí. No recuerdo cuántas patadas, cuántos puñetazos me dieron. No los conté, pero podría decir, no sé si tal vez me equivoco, miento, que fueron 10, 8, 7 puñetazos, 4, 5, 10 patadas, no lo sé. En ese momento muchas cosas pasaron por mi mente mientras esta persona me golpeaba, pues yo lo hacía por defender a un niño de un maltrato. Vinieron a mi mente cosas buenas y malas. La mala, defenderme a través de agresión física, pero pensé, no está bien ante Dios. Salí corriendo, la verdad, me sentía muy humillado de hacerlo. Y decidí más bien guardar silencio y esperar que esa persona me golpeara hasta que quisiera. Y esta persona me daba golpes y golpes, teniendo yo la fuerza para defenderme, la capacidad para no permitir aquello, dejé que sucediera. Pero aquel niño, al ver esa situación con 10 años, a pesar de yo ser más fuerte físicamente y poder defenderme por mis propias manos, él decidió sacar la mano y darle un golpe a aquella mujer. En medio de todo eso, hubieron gritos, hubieron cosas terribles de parte de aquella persona, y yo no hacía sino guardar total silencio. Gracias a Dios por su poder, porque es por su poder. En mi corazón no hubo ira, enojo, resentimiento, odio, nada, solo silencio y esperar en Dios. Y eso hizo que yo me diera cuenta que realmente cuando uno quiere hacerle la guerra espiritual al diablo, el diablo siempre se levanta contra uno. Porque en aquel entonces yo asistía a una iglesia que es muy buena y lo es, una iglesia de Dios. No voy a decir aquí el nombre de la iglesia, una iglesia es grande, internacional, y una muy buena iglesia todavía lo es una buena iglesia. Y en esa iglesia, por causa de eso, me dijeron que yo no era digno de predicar, que yo ya no podía participar, yo también toco el piano, canto para Dios, y que yo no era digno. Porque resulta que en medio de todo ese escándalo de ese día, de lo que les estoy contando, los vecinos llamaron a la policía por el escándalo, los golpes. Pero resulta que los golpes eran hacia mí y la gente pensaba que yo estaba golpeando a aquella mujer. Y debido a ese escándalo, entonces la iglesia decidió, o las autoridades de la iglesia decidieron, que por yo haber estado en medio de un escándalo, entonces que yo no era digno de predicar más en esa iglesia, de que yo no era digno de dirigir las alabanzas a través del piano, de cantarle a Dios de manera oficial, y me quitaron esa bendición. ¿Por qué? Porque hice lo correcto, porque me paré en medio para detener algo que no era correcto y por haberme quedado callado en ese momento, por el poder de Dios, ser humilde y permitir que esa persona me pegara. Yo nunca lo pude entender, pero lo acepté, porque yo dije, nada sucede sin la voluntad de Dios. Y desde ahí comencé una etapa aproximadamente de unos 7, 8 años, donde yo estaba como quieto espiritualmente. Porque para aquel tiempo a mí me invitaban a muchas partes, yo iba a muchos lugares a predicar, también con el ministerio de la alabanza, de la música, también iba a muchas partes y estaba comenzando Dios a usarme. Pero la raíz de todo esto
para los que saben entender las cosas espirituales, es porque yo decidí acercarme más a Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque siempre la Biblia dice que por la causa del Señor seremos vituperados, la gente hablará mal, nos golpearán. Y si nosotros miramos la vida de los grandes hombres de Dios, pasaron cosas terribles por hacer la voluntad de Dios. Para mí todo comenzó un día que yo decidí trabajarle al Señor. Y yo dije, yo no sé, pero yo no le encuentro sentido a la vida. Eso lo dije hace por ahí 10 años. Y yo voy a hacer algo, pensaba en ese momento, para que yo pueda aportar un granito de arena para que haya cambio en la humanidad. Porque yo miraba tantas cosas, tanta mundanalidad, tanto pecado, tanta injusticia, que yo dije, yo quiero ser parte de aquellos instrumentos que se dejan usar en las manos de Dios para ganar las almas para Cristo. Y comencé una etapa de oración y me obsesioné, entre comillas, esa palabra, por ganar almas para el Señor. Y comencé una etapa de oración y yo les cuento y les testifico. Yo no hacía sino llorar y llorar y llorar por las almas, por las personas. Y yo sentía que yo no podía vivir así. Y yo le decía al Señor, yo no me siento capaz de vivir en la condición como veo que están los seres humanos. Y lloraba tanto, pero tanto, casi todos los días por eso. Y le decía, Dios mío, cambia la humanidad, transforma este mundo. Mira cómo está. Tanto pecado, tanta incredulidad, tanta dureza de corazón. No te creen a ti, Señor Dios. Y yo sentía que me faltaba el aire, como que me iba a morir. Y yo le decía, Dios mío, yo siento que me voy a morir de la angustia, porque yo no puedo concebir que los seres humanos no te amen, no te sigan, no te obedezcan. Y comencé una etapa de búsqueda intensa, intensa por eso. Me arrodillaba horas, dejaba, voy a decir la expresión popular en Colombia, charcos de lágrimas, por las personas de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier etnia, de cualquier parte. Y eso fueron 2 años fuertes metiéndome con Dios. Pero yo vi que Dios comenzó a usarme, los enfermos comenzaron a sanarse cuando lloraba por ellos, personas recibían la presencia del Señor, el Espíritu Santo era sobre aquellos que yo imponía las manos, y Dios comenzó a levantarme. Pero como el diablo es envidioso, hizo que sucediera eso para que me cerraran las puertas. Y yo en obediencia pues dije, bueno, pues si ellos deciden, pues yo tengo que acatar, y callé. Y le dejé todo a Dios. Pero Dios me había dicho que me iba a poner por padre de multitudes, que mirara hacia las estrellas, que mirara hacia la arena, que así iban a ser las cantidades de personas, que iba a ministrar. Yo sé que yo digo esto y muchos dicen farsante, mentiroso, bueno, sí, no pasa nada, pero lo cuento porque eso fue lo que Dios me dijo, independientemente que si alguno no va a creer. Yo sé que esto pensé para decirlo, dije, pero lo voy a decir. Y resulta que hace unos meses yo comencé a tomar la decisión de servirle a Dios nuevamente, pero como en esa iglesia que es la que más afinidad doctrinal tiene con lo que Dios ha sembrado en mi corazón, no me permiten por ese suceso que les comenté. Entonces no tuve otra manera sino que hacerlo a través de este medio. Desde el 24 de mayo comencé a grabar y a subir videos a YouTube predicando la palabra del Señor. Y tengo algo aquí, un sentimiento, una tristeza, una agonía por ver cómo están las personas, atadas en el pecado, creyendo que tienen la razón, creyendo que no pasa nada si son desobedientes a Dios. Y percibo que la humanidad está así y eso me preocupa y yo les testifico, no le encuentro otro sentido a la vida, sino hacer algo en pro de que las personas entiendan que deben obedecer a Dios, que deben seguir al Señor, porque la condición espiritual es delicada. Es tan grave la condición de la humanidad que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para redimir. Hay pobreza, enfermedades, pero no por eso en sí, no por eso vino el Señor Jesucristo. Piensa en esto. Habiendo tantos problemas, pero en sí no vino el Señor por eso. Él vino fue a salvar el alma de que no fuera a ir al infierno. O sea, Dios ve a la humanidad y como Dios sí sabe la verdad y conoce qué es lo que pasa después de morir, en su preocupación dijo, no, yo voy a enviar una salvación, una redención en mi Hijo Jesucristo, para que todo aquel que se decida a obedecerme pueda ser justificado a través de la sangre de Cristo, a pesar de que no cumpla esa decisión de ser perfecto, a pesar de que no sea capaz de ser perfecto, pero en ese
propósito de tratar de serlo, yo lo justificaré a través de la sangre de mi Hijo y le daré salvación y le daré ese camino para que sea salvo. Y Dios, al ver la necesidad más grande de la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo, porque Dios entiende que la necesidad más grande de todos nosotros es no ir al infierno. Pero es en lo que menos se preocupan los políticos, en lo que menos se preocupan a veces muchos líderes espirituales, en lo que menos se preocupan muchas veces los padres por educar a sus hijos, es en ese tema de la salvación del alma. Y es en lo que más Dios piensa, y es en lo que Dios más está preocupado, y es lo que más le interesa al Señor. Si usted lee la Biblia, si usted escudriña la Escritura, sabe que todo está enfatizado al Señor enseñarnos de comportarnos de la mejor manera para no entrar a ese lugar de tormento. Dios está preocupado por la humanidad, se lo puedo garantizar. Y Dios quiere que las cosas cambien. Pero debemos ablandar nuestro corazón, no endurecer nuestro corazón. Tal vez eres de esas personas que el Señor te ha llamado, que le gustan las cosas de Dios, pero estás estancado, no tomas la decisión de ir en pos de Él. Yo te quiero decir, tal vez quieres servir al Señor, tal vez estás haciéndolo y ves que las cosas se te ponen difíciles, que el enemigo se levanta contra ti. Eso es normal. No te asustes, no te preocupes, que eso está escrito. La Biblia dice, el mundo se alegrará y vosotros tendréis aflicción. Pero no temáis, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Siempre que nosotros queramos servir a Dios, siempre que nosotros queramos servir al Señor, siempre, pero siempre, siempre es así, habrán obstáculos y el enemigo se levantará con mucha furia. Y si no veamos los testimonios de las personas en la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos, predicaban, llevaban el mensaje. ¿Y qué les pasaba? Los encarcelaban, los mataban, los torturaban, los injuriaban, los calumniaban, decían toda clase de mentiras contra ellos para destruirles. Pero ¿qué pasa? Esa es la guerra, esa es la lucha que todo cristiano debe llevar. Porque la Biblia dice, en el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción. Y eso por causa de seguir al Señor. Y hay un texto que dice, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y qué bueno es poder tener la capacidad de padecer por el Señor con resignación, con gozo, como cuando tomaron los apóstoles y los encarcelaron, pero antes de soltarlos, los azotaron. Pero cuando fueron liberados, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Señor. Por eso no pienses que si tú sirves al Señor, que si tú haces la voluntad de Dios, que todo va a ser color de rosa, que las cosas van a ser siempre favorables. No es así. Porque el Satanás, el Señor lo reprenda, siempre, siempre va a tratar de destruirnos, siempre va a tratar de incomodarnos, de colocar barreras, siempre. Pero tenemos que ser valientes. Y si a ti te ha pasado algo similar de lo que te he testificado, te digo, eso es porque Dios tiene grandes propósitos contigo. Y si estás tratando de servirle a Dios y tienes cosas que se han levantado contra ti, obstáculos, barreras, cosas tristes, lo que sea, eso es señal de que tú estás haciendo lo correcto. Es señal de que estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso les quiero decir a todos, busquemos del Señor. Porque a los que aman a Dios, dice la Escritura, todas las cosas le ayudan para bien. Suscríbete para que YouTube te siga enviando estos mensajes y para que